Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas del Grupo Guía. En la tarde de hoy, pues, tenemos el honor y el placer de presentar no solamente un tema bastante novedoso en este segmento de su Grupo Guía, en la Academia Virtual, que es el tema bastante, muy poco difundido, el tema del cumplimiento en la fase del sistema penal acusatorio. En el día de hoy el tema es la libertad vigilada y el trabajo comunitario, una visión práctica. En el día de hoy, pues en la tarde de hoy, para ser más exacto, tenemos el agrado de presentar a la Magister Jaycee Vázquez. Ella es graduada y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con reconocimiento Sigma Lambda por la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Interamericana con reconocimiento cum laude. Tiene un posgrado en Derecho Procesal con mención en los principios constitucionales que se fundamenta el sistema penal acusatorio. Tiene una maestría en Derecho Comercial por la Universidad Interamericana. Tiene un máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica. Tiene un posgrado en Docencia Superior por la Universidad de Panamá y una maestría en Derecho Penitenciario y Ejecución de Sentencia. Los cargos que ella ha desempeñado ha sido oficial mayor a honor en la Fiscalía de Familia, secretaria en la Fiscalía Especializada de Delitos de Autos en el año 2004. Desde 2004 ha desempeñado cargos en el órgano judicial como oficial mayor, secretaria judicial, asistente del juez municipal y de circuito penal y asistente de magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, así como defensora pública municipal y de circuito, juez municipal penal, suplente, juez de juicio, suplente y juez de cumplimiento desde el año 2016 hasta la fecha. Así es que le damos la bienvenida a la Magister Jaycee Vázquez para que nos presente el tema, como ya les indiqué, la libertad vigilada y el trabajo comunitario, una visión práctica. Buenas tardes. ¿Cómo está, Magister? Honorable Buenas señora. tardes, muy bien. Muchas gracias por esa presentación. Es un agrado pues poder compartir algunas ideas prácticas. Yo le quiero llamar prácticas desde el punto de vista que no vamos a leer quizás todo el extracto de las normas jurídicas, sino ver cómo en la praxis, desde el tiempo que vengo ejerciendo como juez de cumplimiento, pues debe o debería el defensor o quien litiga, ya sea defensa de la víctima o defensa del imputado, presentar las peticiones ante un juez para que él decida entonces acceder o no a las mismas. Entonces, en ese sentido, no sé si me permite, licenciado, yo quiero iniciar con la presentación inicial del PPT que les compartí, del PowerPoint, con una frase de Nelson Mandela que me llama mucho la atención y dice que nadie conoce un país, nadie conoce una nación si no ha estado en una de sus cárceles. Yo no sé cuántas personas en este momento me están viendo. Yo he estado en el interior de las cárceles porque he hecho múltiples visitas a diferentes centros penales y la situación en la que estas personas viven, los privados de libertad, es lamentable. Tan lamentable que ha llevado a que en, en una situación particular hay una normativa que la Corte Suprema de Justicia la adoptó a través de un acuerdo, el 245. Me refiero entonces a las 100 reglas de Brasilia. ¿Estamos viendo ahorita el PPT o no? ¿Las personas lo No, están viendo? todavía no, doctora. A ver si comparte la pantalla para ver Desde si comparte la aquí, pantalla. no sé si la puedo, vamos a ver si la puedo compartir. Déjele ver porque yo la había habilitado, no sé si se volvió a... Voy a ver, Sí, voy a tiene opción de verificar. compartirla usted para que la podamos, sí, porque Ahí creo que como está, tú, ahí está con la opción para compartir. Sí, tiene, trate de ver si usted la puede compartir, porque ya yo tengo la opción ya puesta acá.
Voy a verificar. La opción para compartir está habilitada, doctora. Sí, no veo en lo... Estoy tratando de compartir, pero no encuentro. En el celular no encuentro el... Tendré que irse al correo donde usted se envió la... Sí, porque no lo encuentro acá. Voy a ir a... No lo encuentra, entonces puedo que yo lo Sí, comparta. por eso le decía que, porque yo me la envié como una opción, porque desde mi computadora pues no pudimos acceder al audio. Es que voy a... La tengo ahorita aquí, pero no puedo compartirla con ustedes. Aunque se ve que está compartiendo la pantalla. ¿Vio la diapositiva? ¿Ven la diapositiva? No, ahora mismo salgo yo nada más. Gire, el celular para el lado derecho, que sale nada más mi imagen. No, es que no está el audio, no está el video. Ujú. Déjeme ver si yo... Voy a tener que dejar. Déjeme ver un momentito. Para ver cómo vamos para compartir. ¿Tenemos acceso? Si no iniciamos igual. Sí, siga dando un momentito mientras yo hago busco compartir un momentito. Bien, lo primero que creo que es importante, a pesar de que dije que este es un tema práctico, debemos entender primero qué es una libertad vigilada. En la normativa no dice con precisión en una sola de las normas qué es una libertad vigilada. Sin embargo, de esas mismas normas penales podemos extraer que se trata de un tratamiento que permite al sancionado o sancionada terminar de cumplir su pena a partir de las 2/3 de cumplida su pena de haber cumplido la tercera parte de la pena de prisión en libertad bajo la supervisión de la autoridad competente. En ese sentido, pues esa autoridad competente viene siendo el juez de cumplimiento.
al momento en que se va a hacer una solicitud ante el juez de ejecución, es muy importante tener un conocimiento al menos básico de algunas normativas, más allá de las normas penales, las normas constitucionales y también las normas internacionales que sustentan la aplicación de medidas no privativas de libertad. En este sentido, pues yo les había preparado lo que es quizás las normas más importantes, un extracto de estas normas. Me refiero al artículo 17 constitucional. Por ejemplo, cuando este establece que los principios y garantías que la Constitución establece son mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos humanos y la dignidad de la persona. Ese artículo, junto con el artículo 4 constitucional, donde dice que Panamá acata las normas de derecho internacional, permite pues ampliar más allá de lo que se conoce como el bloque de la constitucionalidad, ya lo establece de forma constitucional ese apego que debe tener el juzgador y también el conocimiento de quien solicita una petición de las normas también, tanto nacionales como las internacionales en este caso. Bien, verificado eso, luego vemos entonces que cuando vemos temas de ejecución, debe entenderse que los jueces en fase de ejecución, los jueces de cumplimiento, en Panamá vemos tanto lo que es la vigilancia penitenciaria como lo que es otorgar también o analizar la concesión de beneficios. Pero debemos tener como base que el artículo 28 constitucional establece el sistema penitenciario fundado en unos principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Y lo importante de allí es que desde allí viene hablándose de lo que es la resocialización, que se repite en muchas audiencias y es el fundamento de muchos defensores. Pero a la vez, esto no se queda solamente en esta norma, sino que también está regulado en las normas penitenciarias. Me refiero a la Ley 55 de 2003 y el Decreto 393 de 2005, por citar algunas, las más relevantes. Sin embargo, también es importante mencionar que las reglas de Nelson Mandela, y esto a manera de cualquier petición que se vaya a hacer en fase de ejecución, la regla de Nelson Mandela establecen en la regla 107 específicamente lo que es favorecer la reinserción social y también el interés superior de la familia del sancionado. Jamás he escuchado a un abogado, porque recuérdese que en materia de sistema penal acusatorio existe lo que es la libertad probatoria. Algunos han sustentado o han presentado, digamos, algunos documentos referentes a la familia del sancionado. Pero si no le dicen al juez cuál es la relevancia de la prueba, el juez se la va a negar. Porque cuando la persona que presenta la prueba, la persona pues debe ser consciente o debe estar en la capacidad más bien de indicar cuál es la pertinencia de la prueba. Y precisamente en esa regla, la 107, que cuando puedan revisar, las reglas de Nelson Mandela son bastante amplias, se refiere que esto necesita la autoridad y necesita siempre procurar ese interés superior de la familia del sancionado en su reinserción. ¿Sí? Ya vamos básicamente por la diapositiva número 3. La número 3, licenciado. Allí. Bien. Luego entonces tenemos que ese principio resocializador que ya vemos que viene desde la Constitución y sigue avanzando a través de las reglas de Nelson Mandela, también la encontramos en la regla de Tokio.
Me refiero, por ejemplo, en el artículo 3.2, donde establece que debe haber un equilibrio en la aplicación de las medidas no privativas de libertad, tomando en cuenta la gravedad del delito, la persona del sancionado y los derechos de la víctima y la protección de la sociedad. También esta normativa, la regla de Tokio, una regla algo avanzada, digamos, se refiere también a que no debe en ningún caso, porque la búsqueda de esta regla es quizás acabar o minimizar la cantidad de personas detenidas. Precisamente en una de esas normas que poco se cita, y que tenemos aquí, se habla de que cuando se opte por una medida no privativa de libertad, no quiere decir que el Estado deje de lado la posible despenalización. Ya estamos hablando de otro tema, pues que es un tema más bien que le toca al legislativo. Pero si vemos lo que promulgan pues estas reglas, es precisamente que haya ese equilibrio, ahí es donde los abogados, ya sea de las distintas áreas, llámese defensores del sancionado, los defensores de quienes peticionan la medida, aludan pues a la regla de Tokio como fundamento o sustento de sus peticiones. Y también pueden hacerlo los fiscales y las defensas tienen que estar preparados porque ellos pueden hacer alusión a ese equilibrio que tiene que haber, porque no, el tratamiento de libertad vigilada es una facultad discrecional del jugador. Y ahí quizás van a venir después preguntas, pero sí, lo establece la norma, el artículo dice que el juez podrá aplicar la libertad vigilada, pero sí se cumplen algunos requisitos. Y también pues se refiere al trabajo comunitario de igual manera. Finalmente también quería referirme brevemente a lo que son las reglas de Brasilia que ya adelantaba, adoptadas mediante acuerdo 245 de 13 de abril del año 2011. Pero bien, ¿cómo obtener una libertad vigilada? Que es lo que muchos defensores pues quisieran saber o quienes están cursando o terminando la licenciatura en Derecho. Y básicamente se trata, antes se hablaba de lo que era el mandamiento de sentencia, un término que se manejaba hasta antes de la entrada del proceso penal acusatorio de este sistema. Pero ahora la norma básicamente le cambió, la normativa vigente le cambió el nombre y además le quita la competencia al sistema penitenciario y se la concede exclusivamente, y esto es importante que se sepa, al juez de ejecución. Aun cuando todavía a la fecha podríamos encontrar algunos casos en que el sistema está expidiendo mandamientos de sentencia con fechas recientes, me refiero, por ejemplo, en el primer circuito judicial, desde Panamá Oeste, Panamá, San Miguelito, Darien, hasta Darien, etcétera, con fechas recientes, por eso digo, no teniendo competencia para ello, porque el artículo 510 es claro y establece que esa es una función del juez de cumplimiento. Entonces, básicamente, o presentas tu mandamiento de sentencia que te dio el sistema penitenciario, que se solicita allá, o pides lo que es, o presentas el cómputo de pena que pide el juez de cumplimiento. Donde en este cómputo lo importante es verificar que la persona haya cumplido las 2/3 partes de la pena, porque esa es la primera prueba que se requiere presentar ante un juez. Cuando el juez apertura la audiencia, el
el abogado o el litigante debe ser claro en su petición. Debe decir, bueno, lo que yo se presenta y dice, mi petición es una libertad vigilada. En la práctica, pues ya muchos se han habituado y dicen, mi libertad vigilada es por estudio o mi libertad vigilada es por trabajo. Realmente la norma dice libertad vigilada, es el nombre técnico de la norma, pero lo hacen para diferenciar según el tipo de prueba en el cual van a sustentar su petición. También es importante, y más adelante voy a decir por qué esto es esencial que se diga. Si no lo dice, digamos, en ese momento, después va a tener que indicar las pruebas correspondientes. También es importante que el abogado o abogada se presente con un historial penal y policivo que demuestre la no comisión de delito doloso en los 5 años anteriores al hecho que motiva la condena. Sobre este punto voy a hacer un alto. Este es el artículo 104 en el numeral 1. Este básicamente es un documento, el historial penal y policivo, el récord policivo, que muchos lo conocen por ese nombre. Es un documento, pues, que se pide a nombre de una persona individual y ya hay pronunciamientos del Tribunal de Apelaciones y Consultas refiriéndose en este tema de, por ejemplo, donde dice del segundo punto, el punto en rojo número 2, que demuestra que no ha cometido delito en los 5 años anteriores al hecho que motivó la condena. ¿Qué ocurre? Cuando el abogado se presenta, el abogado cuenta en el historial, por ejemplo, si una persona X es sancionado en el año 2000, digamos 2019, por un hecho y tiene otra condena anterior, él cuenta de la condena a la condena. No sé si me comprenden. Lo que está marcado en el historial. 5 años entre las condenas. Y eso no es así. En la práctica eso no es así. Y es porque legalmente el juez no puede hacer más allá de lo que la ley establece. Legalmente la norma establece de una forma muy clara que no da lugar a interpretación y que ha sido incluso objeto de recursos de apelaciones donde los magistrados se han pronunciado al respecto y han dicho que efectivamente la persona, por ejemplo, confirma la decisión del juez de cumplimiento, porque allí hay que contar, cuando se presenta la sentencia, porque uno de los requisitos básicos para obtener cualquier beneficio en fase de ejecución es acreditar la competencia del juez de ejecución. ¿Cómo se acredita? Con una sentencia ejecutoriada y en firme. Eso no se los puse allí, pero es un requisito fundamental haber presentado la sentencia. Entonces, en esa sentencia, aquellos que hayan tenido oportunidad de ver una sentencia, en la redacción de una sentencia, tiene que estar en alguna parte de la sentencia, a veces dice hechos probados, lo dice textualmente, hechos probados, o lo dice en la narración del análisis que hace el jugador, establece cuándo se dio el hecho que motivó la condena. No importa si la condena se expide, que no debe ser, y esa es una de las cosas que busca el nuevo sistema, que las condenas no se demoren tanto en expedir, pero no importa si la condena se expide, digamos, se expidió en el año pasado, en el 2020, pero es que el hecho se cometió en el 2015. Entonces, no vamos a tomar la fecha de la condena en 2020, sino la fecha en que se cometió el hecho, porque el artículo 104 en el numeral 1 dice que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los 5 años anteriores al hecho que motivó la condena. Esto es básico y fundamental. El abogado que no domine la contabilidad desde la comisión del hecho, pues básicamente puede presentar la petición, no es que no la pueda presentar, simplemente que debe recordar que la norma establece esta situación y que
muchas veces no la tienen clara. El otro punto es, me refería yo a que cuando el abogado ya con un poco más de experiencia presenta las peticiones, él dice, bueno, mi libertad vigilada es por trabajo, libertad vigilada por trabajo, libertad vigilada por estudio. Ahí es cuando llega entonces que viene el punto 3, dice aportar aviso de operaciones y oferente de trabajo o matrícula y plan de estudio. ¿Por qué? Porque la norma establece en el numeral 2, el 104, que la persona esté elaborando o que tenga una promesa de trabajo o una forma lícita de subsistencia. Ocurre pues que muchas veces los oferentes de trabajo, las personas dicen, no, lo que pasa es que el oferente no pudo venir, qué sé yo. Se corre un riesgo grande el defensor al no presentar su oferente. Recuerden que hay muchos medios tecnológicos. No estoy diciendo que todas las oficinas judiciales tengan la capacidad en ese momento de hacerlo, pero sí hay mayores opciones ahora con la tecnología y nosotros hemos tenido oportunidad ahora con la pandemia, ajustándonos a la nueva normalidad, de tener a los oferentes laborales a través de una conexión por video, como estamos ahorita, porque esto es novedoso. Y no solo tenemos al sancionado en una pantalla, a veces tenemos al defensor en una pantalla y tenemos al oferente en una pantalla. Pero eso es importante y el aviso de operaciones, porque ¿qué ocurre si de pronto eso sí va a trabajar? Porque si no va a trabajar y va a estudiar la persona, entonces tendría que llevar lo que es una matrícula en un lugar pues, donde va a estudiar, ya sea la secundaria, la primaria, la universidad, un técnico, puede estudiar muchas cosas. Puede estudiar inglés, hemos tenido gente que se matricula en el INADE, y que después hemos visto que han tenido grandes avances y tienen, pues, incluso los contratan en puestos con buena remuneración. Pero además es importante que presente, en algunos casos, cuando eso es posible, lo que es el plan de estudio. ¿Para qué? Bueno, el juez necesita ver cómo también es la modalidad en la cual va a estudiar, porque el juez tiene que saber, tiene que hacer una vigilancia. Se lo voy a explicar más adelante. Y el juez tiene que saber cómo esa persona va a realizar ya sea el trabajo o el estudio. Mire que he tenido, y esto le comparto una situación que por quizás cosas no aclaradas, las personas son citadas o pueden verse en una situación donde sean objeto incluso de conducción porque no aparecen, qué sé yo. Y es porque el juez le dice es que tienes que presentarme cada mes, cada 3 meses o cada cierto tiempo, o lo que el juez diga, una constancia de que estás trabajando, o tráeme las listas de asistencia, o tráeme tus estudios, tus certificaciones de que estás estudiando. Porque una vez que se concede el beneficio, también hay que seguir probando que la persona se mantiene porque es un tratamiento continuo, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante. Yo he podido también, quizás no me ha tocado a mí la oportunidad, pero he escuchado de situaciones lamentables. Quizás el defensor no lo sabe, pero situaciones lamentables en las cuales, por ejemplo, hay empresas que han presentado como oferentes y después resulta que, o digamos, es colegio y después se tiene la información o se verifica ahora a través de los medios tecnológicos que el lugar no está funcionando. Entonces, mucho cuidado con ese tema porque es un tema de seriedad cuando se presentan estas cosas. Y no es un capricho del sancionado, sino que cuando tienes a la persona que oferta el trabajo, digamos, está bajo la gravedad de juramento. Si él dice algo que es falso, está mintiendo y puede ser objeto, pues, de una pena de prisión. Así se lo advertimos cuando le leemos el artículo 385 al ser un testigo en audiencia.
Hay un tema también que esto lo quiero traer también, el tema de los oferentes domiciliarios. Y he escuchado reiteradamente pues a las personas, los defensores, indicar que la norma, que aun cuando la norma no diga que debe comparecer el oferente domiciliario, pues ellos han llevado a la persona para que vean el compromiso. Yo debo manifestar que respeto el principio que está en el Código Procesal Penal, que es la libertad probatoria, pero creo que el que peticiona es el que tiene, creo no, es así, el que peticiona es el que tiene la carga probatoria y tiene que ir con todos los elementos probatorios para tratar de que se le conceda o no su beneficio. O sea, la persona que pide es porque desea que se le conceda el beneficio. Entonces, generalmente presentan al oferente domiciliario, también acompañan recibos, por ejemplo, yo pongo aquí de servicios públicos porque puede ser uno de luz, no es que tiene que ser uno de cada uno, señores, pero puede ser uno de luz, puede ser uno de agua, por lo menos, porque la persona que vive en una casa debería, en teoría, tener alguno de los servicios básicos. Si no lo tiene a su nombre, debería explicar por qué no está su nombre. Y para eso es importante que se presente el oferente domiciliario a explicar también. También presentan a veces, y es muy razonable, una certificación de la Casa de Paz que al final la firman 2 testigos. O sea, es un documento público que tiene fe pública porque es un documento expedido por una autoridad pública en la que 2 testigos están avalando que la persona sí vive en el lugar. Pero a veces piensan que es un capricho del juez, que no, como no llevó el oferente, pues no conceden el beneficio. Pero el tema es que cuando nos vamos entonces al artículo 96 del Código Procesal Penal, que paso a verificarlo con ustedes, y por eso quería hacer un alto ahí, que la gente, las personas piensan, o quizás los litigantes piensan, que es mero capricho del fiscal o mero capricho del juez, o que simplemente se trata de una praxis. Sí, hay cosas que se vuelven una práctica, pero tienen digamos, alguna fuente, y esa fuente es la que hay que examinar, una fuente jurídica me refiero. En el artículo 96 del Código Procesal Penal, referente a la identificación, establece de manera muy clara que desde el primer acto en que se intervenga, la persona imputada será identificada por sus datos personales y señas particulares. Ese es el primer párrafo. Pero en el último párrafo de ese mismo artículo dice que en su primera intervención, la persona imputada deberá comunicar su domicilio real y fijar el domicilio procesal y mantener actualizados esos datos. O sea que es un deber, desde que es imputado la primera vez. ¿Cómo el juez de ejecución puede conceder una libertad vigilada a una persona que desconoce dónde va a vivir? Si las mismas reglas de Tokio establecen que tiene que tener un equilibrio, el juez buscar ese equilibrio entre la seguridad de la sociedad, de la víctima y del propio sancionado. En algunas ocasiones, por ejemplo, recuerdo yo le he preguntado a las personas, porque le preguntamos también teléfonos, si lo tienen, porque no es una obligación que nadie tenga teléfono, pues se le pregunta. Pero muchos tienen acceso a la telefonía celular, más que fija. Algunas veces he preguntado, por ejemplo, pero ¿qué tal es la señal o la recepción telefónica en el área, dependiendo del lugar que me indican el domicilio? Y me dicen, bueno, la verdad es que solamente entra la señal de tal operador, porque Panamá Oeste, por ejemplo, es un lugar donde hay montañas, un lugar donde hay lugares aislados, donde al escuchar al testigo, por ejemplo, nos damos cuenta que no hay autoridades de vigilancia cercanos, me refiero ni siquiera a policía, no hay casas de paz cerca, no hay nada. Entonces, todos estos elementos van a ser analizados y por eso es muy importante lo que a continuación voy a manifestar, que es ese perfil, esos datos
que nos va a aportar un cuerpo técnico al que pues yo respeto porque hacen un trabajo que no han sido reforzados, digamos, muchos en ese aspecto en torno a la necesidad creciente de audiencia de peticiones, pero que tienen que hacerlo, porque se han convertido a través de la legislación modificada, me refiero a la modificación de las leyes penitenciarias, en un cuerpo asesor y consultor de juez de cumplimiento. Me refiero a la Junta Técnica Penitenciaria. Y muchos dicen que no, que la norma pues no es necesario probar según el artículo 104, porque cada uno tiene su propio argumento, ¿no? Pero el punto importante aquí es que en el artículo 104, si lo miramos, establece que la persona debe haber demostrado adecuados niveles de resocialización. Le voy a decir que yo creo que ningún juez, además, tenemos el derecho a no discriminar a nadie. Yo no puedo tener una persona enfrente y decir, a ver, me parece que tiene adecuados niveles de resocialización, me parece que no, simplemente con mirarlo. Eso no funciona así. Tiene que haber elementos que se le presenten al juez, indicadores de esos adecuados niveles de resocialización. Pero ocurre que la persona ha estado en prisión mucho tiempo, o sea, 5 años, 6 años, 7. Y aunque el juez también es de vigilancia penitenciaria en Panamá, porque en otros países hay un juez de vigilancia penitenciaria y otro que ve todo lo que son las quejas y el tema de los subrogados penales, una de las cosas que estamos viendo aquí, que es probablemente el tratamiento de libertad vigilada, medidas no privativas de libertad, pero acá el juez de cumplimiento de Panamá ve todo. Sin embargo, la población penitenciaria es muy numerosa en los diferentes centros y tenemos personas en diferentes centros penales. Tenemos desde la Nueva Joya, la Joyita, el Renacer, Centro Femenino, Tinajitas, el mismo Centro Transitorio de la Chorrera, incluso, que me han dicho que últimamente, pues yo no he tenido la oportunidad, pero me han dicho que se han dado algunas conexiones de video. No lo puedo asegurar, he escuchado, no lo sé si alguno ha tenido la oportunidad. Bien, lo cierto es que nosotros no conocemos, podemos conocer algunos que otras personas, pero no conocemos a profundidad quizás a la persona sancionada. No me refiero al conocer como un grado de amistad, porque eso violaría nuestra imparcialidad, sino conocer el perfil, conocer cómo es esa persona, cómo han sido sus avances, porque en materia penitenciaria, cuando se hablaba de la rehabilitación en el artículo 28 constitucional, por eso es importante tener esa misma línea. Las leyes penitenciarias también establecen lo que es el programa individual de tratamiento. Los que son más avanzados en materia penitenciaria le llaman PIT. La Junta Técnica hace una evaluación y hace una propuesta al sistema penitenciario de cuáles son las necesidades de la persona y eso lo elevan al sistema y dependiendo de eso, la persona debe cumplir, ya sea con educación, con trabajo, con distintas cosas, incluso si hay las opciones de tratamiento psicológico, por ejemplo, y que lo establecen las mismas reglas de Nelson Mandela, dentro y fuera de la prisión, o de otro tipo, terapias grupales, la persona debe tener esas opciones y la persona puede alcanzar sus niveles de resocialización de esa forma. En la misma ley penitenciaria también establece pues que las personas pueden tener también ese grado de resocialización, ya sea por la participación en actividades o por el solo paso del tiempo. Imagínense lo que dice la norma. Pero eso debe estar al menos probado de alguna manera, porque el juez tiene que tener un elemento que lo diga, para valorar. Para eso, la Junta Técnica nos ofrece lo que es un análisis del perfil desde el punto de vista psicológico, social,
conductual, refiere incluso si la persona ha sido consumidora, desde cuándo, si no lo ha sido, si pertenece a pandillas, no pertenece, es un líder en el penal, todo eso. Y de allí el juez hace una evaluación o una valoración y considera si en este sentido pues otorga o no la libertad, el tratamiento a libertad vigilada. Porque es importante partir de la base que el tratamiento a libertad vigilada se da precisamente cuando una persona ha cumplido gran parte de su condena, las 2/3 partes. Y para eso, pues yo les pongo en la diapositiva siguiente, licenciado. Esto no es trate de escanear uno como los que tengo en el despacho, pero básicamente este cuadro es el que deben mirar, Este se hizo sobre la base de una pena de 68 meses de prisión y 200 días multa. Por eso cuando dice pena accesoria dice multa. Y esto es una cosa matemática, esto no es capricho del juez, esto se pone la fecha inicial de cumplimiento, que es el 7 de enero de 2019, y inmediatamente, al transformarlo en días, por ejemplo, hay una herramienta que yo les recomiendo. Bueno, si quieren, gustan, pueden utilizar cualquiera que tengan a bien, pero se llama, en Play Store pueden descargar lo que es la calculadora de días. Nosotros podemos tener algunas otras herramientas en los jueces, pero la calculadora de días le va a permitir calcular, debí decirlo antes, para que tuvieran su calculadora de días y se dieran cuenta, porque la calculadora de días te va a decir el día de cumplimiento de la sanción, inclusive te va a decir si es sábado, domingo, lunes, martes, el que sea. Y te va a decir con fecha exacta y cierta. Allí se coloca entonces el periodo de inicio de condena, y para sacar los periodos de cumplimiento de condena es algo sencillo. Simplemente se transforma los 68, se multiplican, y ese es un tema generalizado a nivel nacional, es de la misma forma, por 30.4166. Y me van a preguntar, ¿por qué es por 30.4166? Lo que pasa es que los meses no son exactos. Hay meses de 30 días y hay meses de 31. Por eso la multiplicación es por 30.4166. Yo hubiera querido compartir la pantalla con ustedes, donde tengo aquí un modelo de cómputo, donde yo al cambiar inmediatamente en una tabla de Excel o una similar, al cambiar, dejando la misma fecha de inicio de condena y cambiar los meses y multiplicarlos por 30.4166, me va a cambiar la fecha final y siempre va a dar exacto porque es lo mismo. ¿Cómo calcular entonces el resto de los periodos? Pues básicamente, luego que tengo transformado, por ejemplo, 68 meses es igual a 2068 días. El que tiene la hoja de cálculo de Excel, perdón, la hoja de la calculadora de días que le indiqué que está en Play Store, o el que lo desee buscar, puede mirar, puede anotar la fecha 7 de enero de 2019 y pone en calcular, pone el total de días 2068 y eso le va a dar el día final de cumplimiento de la pena. Para calcular el resto, simplemente sería dividir, dependiendo pues, aquí en el cuarto de pena sería simplemente los 2068 entre 4, así sucesivamente, ¿no? 2068 entre 4 entre 3, si es el tercio de pena, entre 2, si es la media pena. Las 2/3 partes es por 2 entre 3. Y eso le va a dar los días de 2/3 partes, que es lo que se coloca en la calculadora de días, y le va a dar exactamente lo que yo tengo en esto que les estoy mostrando aquí. Les debe dar eso. Y en la calculadora de días es más exacta porque eso trabaja con un calendario real. Bien. Entonces, importante que aquí hayan probado que tenga las 2/3 partes de la pena. Aquí el ejemplo que puse, pues no lo tenía. ¿Qué pasa si no lo tiene? ¿Verdad?
¿Qué pasa si no lo tiene en el momento, en el cómputo que presenta, o no lo tiene en el mandamiento de pena que presenta? ¿Qué ocurre? Pues fácil, o no tanto, pero el abogado, el peticionante debe estar en la capacidad de hacer más o menos un análisis. Si no se puede, pues no lo puede realizar, quizás necesita el apoyo de una persona experta en el cálculo, o si no lo es, para estimar más o menos cuándo cumple la persona las 2/3 partes de la pena, con lo que se llama reconocimiento del tiempo. Porque la persona, toda persona que está sancionada, incluso la normativa varía, la normativa dice que desde que la persona ingresa a prisión ya puede, aun cuando no esté sancionado, puede realizar labores intramuros. También están las extramuros para los ya sancionados, pero puede realizar pues labores de estudios o trabajos, participaciones como instructores, y eso le da derecho a un reconocimiento. Lo que pasa es que usualmente las personas dicen, lo que pasa es que he trabajado tantos días. Bueno, es que esos tantos días se dividen entre dos, lo dice la norma, no hacemos nada a capricho, se dividen entre dos y le da, y eso lo llaman, en el argot popular le llaman el 2 por 1, pero es básicamente porque la norma establece de manera muy clara, pues, que el juez de cumplimiento, dice aquí, reconocerá a favor del sancionado, previa evaluación de la Junta Técnica, un día de prisión por cada 2 días de estudio, trabajo o participación como instructor. Pero eso es previa evaluación de la Junta Técnica. Por eso muchos se equivocan y dicen, mire, pero es que aquí tengo un montón de certificados, aquí tengo las resoluciones de trabajo. Sí, pero ¿quién me certifica que efectivamente la persona fue a trabajar o que la persona estudió realmente? O que no hubo choque de actividades, porque todo eso se verifica. Y ahí viene un tema bien interesante. A veces cuando los abogados van a pedir, también tienen que saber pedir. A veces no es tan claro. Tienen que saber si el estudio fue por módulo. Todo eso el juez lo valora, y cada juez tendrá su criterio y lo expondrá en sentencia. Yo no puedo decir ahorita qué criterio es, si va a considerar o no un tiempo previa evaluación de la Junta, pero siempre tiene que pasar por esa evaluación. Sería referirme a eso. Entonces, básicamente, la persona del abogado no puede ir, como decimos, con las manos vacías, sino que tiene que llevarle al juez toda una serie de pruebas. Y me ha pasado muchas veces que no sé si es por el apremio, porque tienen falta de práctica, cuando ya luego que hacen la presentación de pruebas, cuando el fiscal va a examinar, dice, y ya el fiscal dice, es que no estoy de acuerdo porque no me trajo aquí la oferta tal, la oferta de trabajo, o no me presentó, o no me consta a mí que en realidad tenga adecuados niveles de resocialización. Y dice, ay, no, lo que pasa es que por acá tengo un documento. Entonces ya comienza un debate porque muchos dicen, lo que pasa es que no lo presentó en el tiempo oportuno. Mucho cuidado con eso. Hay un tiempo para presentación de las pruebas. Cada juez sabrá qué tan flexible es al momento de la admisión de los documentos, pero el peticionante debe estar claro, y por eso digo que iba a ser práctica, tiene que estar claro, básicamente llevar lo que es su sentencia, lo que es su cómputo, verificando que tenga las 2/3 partes, lo que es su oferta de trabajo, lo que es su récord policivo o su historial penal y policivo, y lo que es su evaluación de la Junta Técnica, o quizás pues un certificado de buena conducta. Pocas veces lo llevan, pero también hay un documento que es relevante, que se refiere a lo que es el periodo de clasificación del sancionado. Los sancionados, a medida que tienen ese cumplimiento de la pena de prisión, van siendo clasificados en distintos periodos. Y ojo con esto, hay un periodo que se llama libertad vigilada, pero no es la libertad vigilada a la que yo me estoy refiriendo en este momento, que se solicita ante el juez de ejecución, sino es un periodo
dentro del cumplimiento de la pena está el probatorio, está pues el de libertad condicional, de libertad vigilada. Están varios periodos y también, además de los periodos, está que la Junta Técnica nos puede indicar a nosotros con un pronóstico el nivel de reincidencia de la persona, que también es un elemento que es muy importante al momento de toma de decisión. Si la reincidencia es baja, es media alta, media baja, eso es muy importante. Me referí al tema de libertad vigilada primero, porque usualmente las personas, cuando tienen penas altas, a lo que pueden optar es a la libertad vigilada. Pueden optar por trabajo comunitario solamente hasta pena establecida en sentencia de 60 meses. No he entrado todavía en lo que es el trabajo comunitario, pero es muy importante porque hay abogados que llegan y le dicen al juzgador, el juzgador tiene que escucharlo, pero le dicen al juzgador, por ejemplo, pues lo que pasa es que ya con lo que ha cumplido en condena, ya tiene 60 meses. No es así. Es que en su sentencia tenga hasta 60 meses, ¿verdad? Entonces, después de los 60 meses, a lo que se puede optar, además de otras cosas, es a la libertad vigilada. Y básicamente es un tratamiento que se cumple pues en libertad. Allí, si el juez accede, inmediatamente le otorga la libertad y lo que procede es a fijar las condiciones. Hay un tema que hasta el momento pues no ha habido pronunciamiento, digamos, contrario, y al que me quiero referir, que es una opción por la que han optado algunos juristas, algunos abogados, y es el hecho de solicitar la unificación de penas para efecto de aspirar a la libertad vigilada. En palabras más sencillas, ¿qué pasa? Que a partir de una modificación que se da al Código Penal, se establece pues que el cumplimiento de la pena no se da de manera paralela. Yo no sé, me estoy pasando en tiempo, tema visa, licenciado. El cumplimiento de la pena no se da de manera paralela, sino que se da de manera sumada. Es la suma de las penas, y lo que sí establece la ley es que no puede ser más allá del máximo establecido como pena en nuestro Código Penal. ¿Y cuál es ese máximo actualmente? Pues ese máximo son 50 años, ¿verdad? Con la modificación del artículo 52. Entonces, se da una suma. Cuando se presentaron el primer caso de unificación, creo que me correspondió a mí en Panamá Oeste. Interesante ese tema de la unificación de penas, porque hay sancionados que dicen, pero es que yo tengo 2 condenas, y entonces cuando me van a contar esos 5 años no voy a tener derecho a la libertad vigilada. Entonces se van a querer salir corriendo y escaparse porque si no tengo alternativa. Bueno, hay opciones. Yo no estoy diciendo que se le va a acceder, pero hay opciones que han presentado los abogados y hasta el momento no han sido objeto de recurso de apelación, o si han ido a apelación, pues no ha habido pronunciamiento que puede variar, ¿no? Diciendo que no procede el reemplazo de pena, el tratamiento de libertad vigilada porque la pena fue unificada. Pero es interesante porque la norma, es muy importante irnos a la norma. La unificación de pena está, y a pesar de que yo no coloqué la unificación de penas en esta presentación, sí estoy viendo que incide en muchos casos prácticos de peticiones de libertad vigilada, ¿verdad? La unificación de pena es competencia del juez de cumplimiento según el artículo 511 del Código Procesal Penal, y establece que el juez de cumplimiento unificará las penas o condenas en los casos previstos en el Código Penal, lo cual se cumplirá siguiendo el procedimiento previsto para la imposición de penas.
ese procedimiento previsto para la imposición de penas es al que me refiero, la suma de las penas, pero que no pase de lo establecido en el artículo 52. Y allí los magistrados sí se han pronunciado diciendo que la unificación de penas es tanto de las penas principales como de las accesorias. Sí hay pronunciamiento. Bien. Pero ¿qué pasa? Ese artículo 511, ¿verdad? También tiene quizás otras normas, porque recuérdese que el artículo, que es muy importante cuando uno hace el análisis de las normas, ya sea como abogado defensor, defensor de la víctima, defensor del sancionado, o fiscal, o juez, o magistrado, el artículo 1 del Código Procesal Penal que se refiere a la interpretación y prevalencia de los principios. Entonces, si el proceso penal se funda en las garantías, los principios y reglas descritos en el título, como es la legalidad procesal, etcétera, la constitucionalización del proceso y el derecho a la defensa, entonces ocurre que en este mismo código, ¿verdad? Hay un artículo que es el artículo 38 que también se refiere a la unificación de penas y dice, el 38 del Código Procesal Penal, y no está en la fase propiamente donde está la competencia del juez de ejecución, pero habla de la unificación de penas. El 38 dice, cuando haya sido procedente la acumulación de procesos y este no haya sido decretada, el tribunal que dicta la última sentencia deberá unificar las penas, teniendo siempre presente, atendiendo siempre al principio de favorabilidad. Este artículo pues se refiere al tribunal que dicta la última sentencia, sea este de juicio, de garantías, o sea que lo pueden pedir allá, pero también lo pueden pedir ante el juez de cumplimiento. Pero como vemos, esta normativa también se refiere a la unificación de penas, pero es una unificación de penas que tiene como base a que en ese momento hubiera sido procedente la acumulación de los procesos. Entonces el artículo 37 nos da unas luces sobre eso, cuando se da la acumulación, el 36. La acumulación, hay lugar a la acumulación cuando contra un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o más actuaciones distintas. ¿Verdad? Entonces, en materia doctrinal, por ahí tengo pues algunas lecturas que he hecho en Chile, se refieren a que efectivamente cuando se hace la unificación de pena, entonces la pena viene a formar una sola, porque queda unificada. La palabra unificar, de unir. Entonces, es allí donde el abogado petente, que conoce la norma, por eso es muy importante que el abogado debe saber analizar qué pedir, cuándo pedir, qué es lo más favorable para su representado. Digamos, así tenga una pena muy baja de 10 multas por un delito, digamos, de posesión de droga, y a la vez tiene una pena alta, no lo sé, puede ser por un robo, pero está en ese lapso de 5 años, el abogado dice, no, quiero que me unifique con el de robo, con el de drogas. Pero usted dice, pues, ¿qué le pasa? Pero si era una pena de multa. Y a veces usted no sabe, pues, que quizás lo que está pretendiendo el abogado es que sabe que quiere optar por la libertad vigilada y quiere que le unifique la pena para que se le vea como una sola. Como digo, este criterio puede ser variante y todavía no tenemos pronunciamiento, sin embargo, me refiero al pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones, sin embargo, sí ha habido pronunciamientos del Tribunal de Cumplimiento, de diversos tribunales de cumplimiento, accediendo a libertades vigiladas bajo esa perspectiva. Una perspectiva, digamos, un tanto diferente que no se había visto, se ha visto, digamos, lo ha visto como en el último año y medio, más o menos aproximadamente. Antes no, los defensores no lo habían analizado, porque casos de unificación, pues, son pocos los que se han dado. Y por eso es muy importante, pues, que tomen en cuenta qué pedir y qué pedir en cada momento. Digamos, si ya usted pidió, por ejemplo, la extinción de la pena del día multa, ya no me puede pedir que la unifique, ¿cierto? Porque ya la pena está cumplida. ¿Cómo puedo unificar una condena que ya se cumplió? Bien. Vamos entonces
que luego de que un juez accede entonces a la libertad vigilada, siempre tiene, es la diapositiva siguiente, siempre, porque es un deber, antes de esa, no sale ahí, el juez tiene el deber de establecer unas condiciones de vigilancia. En ese sentido, el artículo 106 del Código Penal establece que eso es discreción del juzgador, pero también las reglas de Tokio dicen que debe respetarse los derechos del sancionado. Y también, si lo vemos de la parte de la víctima, también tiene que darse ese resguardo a la víctima y también asegurarse la seguridad de la sociedad. Y también en cuenta pues la persona del delincuente, como indiqué, y el delito cometido. No es que estamos nuevamente volviendo a juzgar por el delito cometido, sino que es importante tomar algunos elementos o considerarlos al momento de tomar pues la decisión. Entonces, en la libertad vigilada, en el artículo en referencia, el artículo 106 sí dice que, en el 105 previo dice que el juez de cumplimiento fija las condiciones específicas que queda sometida la persona bajo libertad vigilada, asegurando que se utilicen todos los mecanismos. Esto es lo mismo que ya venía de la regla de Tokio. Todos los mecanismos de la comunidad para influir positivamente su conducta. Y nuevamente, porque lo que se busca en todos los casos es la resocialización. Ese principio resocializador que viene del artículo 28 constitucional y luego viene ampliado por las normas internacionales y también, como vemos, en las normas del Código Penal. Entonces, en el artículo 106 dice lo que no quisiéramos, pero que a veces ocurre, que es que el incumplimiento de las condiciones impuestas puede dar lugar a la revocatoria y dará lugar al cumplimiento total de la pena. Aquí dice que en el numeral 1, si se incumple alguna de las condiciones que han sido impuestas, allí el juez las establece de manera discrecional, porque el juez es el que evalúa al momento de que está en audiencia todas las condiciones que vimos, las recomendaciones que dio la Junta Técnica, lo que es las pruebas que se llevó de acuerdo pues a su ambiente familiar, el trabajo que va a tener. Incluso yo he tenido personas que le han ofrecido trabajo, un ejemplo que voy a dar sin nombre, de personas que van a trabajar en el mar. Y yo les he solicitado que me expliquen, por ejemplo, y me han indicado algunos no, es en el puerto tal, y ahí las autoridades revisan y somos incluidos en lo que es el SARPI. O sea, son cosas que entonces ya se coloca algunas condiciones específicas de acuerdo a eso. Un oficio quizás a la autoridad correspondiente para que nos envíe pues información respectiva, ¿no? Y puede indicársele al juez, por ejemplo, bueno, entonces tu trabajo es en aguas nacionales o internacionales. La pesca, por ejemplo, sí es lo que va a realizar. Pero hay una condición. Yo quería indicar que algunas de las que puede, por ejemplo, establecerse según el tipo de delito es no acercarse a la víctima, no portar armas, no salida del país, no acudir a lugares que frecuenten menores de edad o que no se acercan a menores sin compañía de adultos. Esto más bien se refiere pues a personas que han cometido delitos contra menores, ¿no? Es que por eso le indico que esto es variante. Entregar constancia de trabajo de estudio. Esto varía de acuerdo al tipo de delito. No acercarse a la víctima no se puede establecer, digamos, en un caso de armas o drogas porque no hay una víctima identificada propiamente tal. Pero hay una condición en el artículo 106 que no es discrecional del juzgador, sino que es una condición legal y que por tanto, aun cuando el juez no la diga en la audiencia, el sancionado queda bajo esa condición, y es la condición de no ser investigado por un nuevo hecho y que sea elevado a juicio. Esta está en el numeral 2 del 106 y es muy importante que se observe que no es una facultad discrecional del jugador, sino que allí está, es legal, es una condición legal, digamos, en el tratamiento de libertad vigilada,
y muy importante. Y otra cosa es que lamentablemente, y a menos que se haga una reforma a la norma, en materia de libertad vigilada no existe, a diferencia de otras, como el trabajo comunitario, que es la comparación que ahora quiero hacer, no existe una norma que establezca lo que es el reconocimiento del tiempo que estuvo bajo el tratamiento de libertad vigilada. Por el contrario, dice que lleva el cumplimiento total de la pena. Más bien se le suman los días que estuvo libre. Entonces, mucho cuidado porque esto hay que cumplir con esas condiciones. También otro tema que quiero traer a mencionar solamente en la práctica, síndica, pero es que yo estoy representando a la persona sancionada y no se dio la conexión y él no está aquí por video, pero yo le puedo explicar esas condiciones. Mucho cuidado con eso, porque recuerde que el juez tiene un deber legal, un deber constitucional y legal de cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, las reglas de Tokio establecen un deber para el juez, un derecho del sancionado de escuchar sus condiciones, de que se les diga de forma oral, incluso indica la norma que también escrita. Bueno, escrita, pues pueden tener acceso a través de, algunos la tienen en la estadística. En este año, por ejemplo, yo he procurado hacer lo que es una reglamentación donde el sancionado me firma para que él, a veces dicen que no se acuerdan cuáles son sus condiciones, así que en mi caso yo hago eso, no es obligatorio, o el juez puede tirar un auto donde lo haga, puede ir en la estadística o puede ir en los oficios, en los diferentes oficios que se dirigen a las distintas entidades, porque las entidades apoyan siempre en lo que es el seguimiento de estas condiciones. Y bueno, aquí tenemos la siguiente diapositiva. Si me puede ayudar el licenciado con la siguiente. Antes de esa, creo. Esta es una muestra de algo que hicimos después de esa. Ajá, es una muestra de parte. Fue todo un día de trabajo en vigilancia, donde se acompañó al equipo de trabajo social, a las vigilancias, y como vemos, por ejemplo, es en tema de construcción, pero pueden estar trabajando en cualquier lugar. Y yo siempre les digo, ese respeto a la dignidad de la persona humana, que viene del artículo constitucional, las normas internacionales tienen que ser respetados siempre. En algunos lugares, por ejemplo, cuando nos acercamos a hacer las vigilancias penitenciarias, y yo también les indico al equipo, a veces también le indico en audiencia si están de acuerdo, si tienen alguna forma en que requieran que se haga la vigilancia. Por eso es muy importante que el oferente esté allí, porque el oferente después se molesta si van al lugar, pero es que hay que ir para hacer la vigilancia, pero hay que saber cómo se va. Por ejemplo, hay personas que están en libertad vigilada en, digamos, empresas muy reconocidas, puede ser en hoteles renombrados, quizás en un área donde van personas, pues, quizás de distintas clases económicas, por decirlo de alguna manera, y algunos pueden quizás sentirse incómodos por el tema de que se acuda a estos lugares. Entonces, es muy importante que cualquier duda o cualquier referencia, por ejemplo, la movilidad en el tema de trabajo, si van a cambiar, por ejemplo, aquí tenemos temas de construcción. La gente no se mantiene en un proyecto, y si la libertad vigilada, digamos, es a 3 años, quizás el proyecto en el que le dieron el primera libertad vigilada era 1 año y después ya no se sabe qué pasó después. Es muy importante por eso escuchar al oferente. Entonces, quería dejar pues esa indicación. Y bueno, ya yo les dije pues que la ley no establece ningún tipo de reconocimiento, que era la diapositiva siguiente, y mucho cuidado con eso, porque entonces lleva al cumplimiento total de la pena. Ahora, también en la regla de Tokio, muy importante para que las tengan en cuenta, que el sancionado pues no se le puede establecer una pena
mayor que la que le estableció la autoridad competente, es decir, que la establecida en la sentencia. Sí. Ahora, pues el trabajo comunitario es tampoco hay digamos, una definición para él. Pero el trabajo comunitario, entonces dije que es pena hasta 60 meses. Ojo con esto, muy importante. Y la pena establecida en sentencia. El trabajo comunitario es una pena que sustituye a la pena de prisión. Estos conceptos son conceptos que les he traído yo como aporte, digamos, del análisis de las normas legales que hay en nuestro país, porque yo le puedo traer una de otro país. Y es lo mismo que dice con la libertad vigilada. Es una pena que sustituye a la prisión por un servicio de la comunidad, sea una institución pública de salud, educativa y asociaciones. Allí donde dice asociaciones, es muy importante porque esto fue objeto también de recurso de apelación. A mí me gusta mucho la jurisprudencia nos enriquece a todos. Hay situaciones en las cuales se trae, por ejemplo, propuestas de servicio a la comunidad en algunas asociaciones, sea de tipo religioso, educativo, pero para servicio a la comunidad. Entonces fue la situación que se presentó en un caso particular que fue a apelación y la fiscalía apeló el fallo del juzgado de cumplimiento basado en que no se trataba pues de una entidad pública. Mire esto. Entonces, el fallo del Tribunal de Apelación le indicó al petente, al apelante recurrente, que el artículo 66, con la modificación de la Ley 4 de 2017, numeral 1, establece que la ejecución se desarrollará, del trabajo comunitario me refiero, bajo la supervisión del juez de cumplimiento, quien solicitará informes periódicos sobre el comportamiento del sentenciado y el desempeño de trabajo a la administración, óigase bien, entidad pública o asociación en que se preste el servicio. O sea, lo dice la norma, no se está haciendo nada que no diga la norma. Entonces, las asociaciones sí pueden presentar propuestas para que la persona brinde trabajo comunitario, porque esa era una disyuntiva que decían que solamente era, como decía en el artículo 65, instituciones públicas de salud o educativas. Pero el artículo 66 lo amplía y es muy importante que el abogado conozca la norma para que le sustente bien al juez. Porque recuérdense que el juez, aunque conozca la norma, tiene que tener los elementos que le brindan las partes en su alegato y darle datos o información de calidad para que él sustente su decisión. Entonces, ¿cómo obtener el trabajo comunitario? ¿Qué llevarle a ese juez de ejecución? Ya dijimos que en todos los casos debe llevarse la sentencia ejecutoriada. ¿Verdad? Esa es la siguiente diapositiva. En todos los casos, recuérdese, una sentencia ejecutoriada. Pero en este caso en particular, en el trabajo comunitario, esa sentencia tiene que acreditar que la sanción que estableció en la sentencia, no la que ya lleva cumplida o lo que le queda por cumplir, no. La que tiene en la sentencia no rebase los 5 años o los 60 meses. Hay otro tema aquí. Y es que si la persona está detenida, debe presentarse una evaluación o visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. Y este ha sido un tema de debate bastante grande. Miren, ¿qué pasa? La jurisprudencia puede ser variante, porque nosotros no somos como el common law y nuestra doctrina es probable, incluso, y eso lo hace la Corte Suprema, no lo hace ni siquiera el Tribunal de Apelación. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si la persona está sancionada a 60 meses de prisión, pero está libre y va libre a la audiencia del juez de cumplimiento, es evidente que no va a requerir el visto bueno de la Junta Técnica porque la persona está en libertad. Y ese no es el supuesto que se refiere la norma. La norma dice a quien esté cumpliendo una pena de prisión en el segundo supuesto y que ya la esté cumpliendo, o sea, que ya esté privado de libertad. La jurisprudencia, digamos, más reciente es que, y esto quizás va de la mano también con los principios resocializadores de la Ley 55,
cuando habla que las evaluaciones de la Junta Técnica deben ser en un plazo máximo improrrogable de 3 meses. Y allí la jurisprudencia ha dicho, el Tribunal de Apelaciones puede variar, que si la persona tiene al menos esos 3 meses de detenida, podría considerarse, porque ya eso es, como digo, criterio, considerarse otorgar un trabajo comunitario aun cuando no exista la evaluación previa de la Junta Técnica Penitenciaria. Pero muy importante que la situación es variante dependiendo de la fase en la que se encuentra el proceso. Y por eso el abogado tiene que saber dónde pide, cómo pide y ante qué juez pide. Hace poco pude leer, tener acceso quizás a una jurisprudencia que yo siempre he dicho que eso debería tener acceso público para que podamos ver la jurisprudencia del sistema penal acusatorio, pero todavía no la tenemos. Hace poco hubo una jurisprudencia en un caso interesante porque eran varios sancionados. Uno de ellos solicitó el trabajo comunitario en el juzgado, ante el juzgado de garantías. Esto ocurrió en Panamá Oeste. Y la persona tenía detenida ya como, todas las personas allí estaban detenidas como hace 2 años más aproximadamente. El juez de garantías niega el trabajo comunitario, juez de garantías, no juez de cumplimiento, recuerden que el juez de garantías es el que dicta la sentencia, es el juez de imputación, acusación, dependiendo del tipo de cómo se lleve el juicio. Ante el juez de garantías dijo que la negaba porque no estaba la evaluación de la Junta Técnica. Y el Tribunal de Apelaciones le dijo que ese requisito no era necesario al juez de garantías. Pero ¿qué pasa? Que hasta ese momento, cuando estaba ante el juez de garantías, la persona no había pasado a cumplir su sanción propiamente tal. Todavía estaba en la fase de garantías. Por lo tanto, al momento de la sentencia, allí mismo, o todavía en ese interín, el juez de garantías conoció el trabajo comunitario y a criterio de los magistrados, pues en ese caso particular, ellos decían que no requería la evaluación de la Junta Técnica. Criterio diferente han emitido los magistrados en materia en fase de ejecución cuando los petentes alegan lo mismo. Alegan pues que la sentencia es reciente y que no han sido evaluados, pero es que ya cambió de fase. Por eso quizás cuando el abogado debe ir preparado y listo, porque también los jueces de garantía pueden otorgar ese trabajo comunitario y cuando lo van a pedir audiencias, se le llaman audiencias concatenadas ante el juez de cumplimiento, quizás agilizar el trámite y hacer las peticiones ante las autoridades penitenciarias para que se dé la evaluación, porque quizás por una pequeña falencia del abogado de no hacer las peticiones, el juez entonces le niegue, van a apelación y apelación le dice no, lo que pasa es que tiene más de 3 meses detenido, lleva tantos años y está en fase de ejecución de cumplimiento de sentencia y necesita por ley, según el artículo 65, esa evaluación. Entonces, por eso yo le digo que esto es más bien práctica, porque esto, ¿cómo ha ido? ¿Cómo es la jurisprudencia en las diferentes fases? ¿Cómo lo ve la jurisprudencia en las diferentes fases? Ahora, no hay una, quizás, como son varias salas las que conforman quizás en el primer circuito judicial, puede variar. Puede variar y ahí pues el abogado defensor puede presentar todas las acciones legales que estime pertinentes. Yo como juez no puedo sugerirle ninguna, ni puedo indicarle qué pedir. Le puedo indicar más o menos quizás por la experiencia que tengo, más o menos qué cosas y bajo qué criterios legales se exigen en cada una de las peticiones, que dependiendo de la petición pues, que se haga. Bien, yo no me voy a referir aquí a que el trabajo comunitario también, a pesar de que muchos dicen pues que han habido algunas quejas del trabajo comunitario, quizás ha sido uno de los mejores sustitutos penales que he visto en materia de resocialización. Cuando yo cuento esto, la gente se queda admirada. Yo he tenido felicitaciones no para mí, no me las llevo yo, se las lleva la persona que inicia su proceso de resocialización, en el sentido de que nos llegan notas donde dice que están admirados por el desempeño de esa persona o quizás otras personas han dicho de forma verbal en los informes que levantan las trabajadoras sociales que
de dónde llevaron a esa persona a realizar trabajo comunitario, porque es una persona muy amable, honesta, que lleva buen nivel de compañerismo. Y yo, pues mi respuesta es, viene de una prisión. Lo que pasa es que las personas no lo saben. O sea, y ahí viene el tema de que es importante conocer a quién se le va a conceder ese beneficio de trabajo comunitario, pero que el juez solo puede valorar si lo concede o no, que también es discreción, si tiene suficientes elementos, ¿verdad? Y lo que menos se quiere es negar, y ahí debe ser, yo pienso que debe haber claridad en el pedido y además sinceridad y honestidad. Recuérdese que la lealtad procesal es uno de los principios importantes en materia penal. Por ejemplo, si usted sabe que la persona a quien le va a pedir el trabajo comunitario es una persona que ha sido consumidora y puede tener una tendencia a recaer, o tiene algún otro tipo de situación, entonces usted comuníquele al juez de cumplimiento. No es que el juez de cumplimiento necesariamente le va a negar, o usted puede decir, si bien en el punto de la evaluación dice que la persona es consumidora, señora juez, yo le solicito a usted, y con el compromiso de la persona que está aquí dispuesta a darlo, que él se va a someter a un tratamiento. Ya entonces el juez considera y dice, bueno, la persona está dispuesta, porque el primer paso es que la persona esté dispuesta al tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Las condiciones pues, del trabajo comunitario, como en la libertad vigilada, también son a discreción del juez de cumplimiento, y ahí se refieren, sobre todo el artículo 67, a condiciones de modo, tiempo y lugar. Muy importante esto cuando llevan las notas de los trabajos comunitarios, que esto es una de las cosas que tienen que llevar, las notas. Las notas deberían llevar información de calidad para que el juez falle. El lugar del trabajo comunitario, de preferencia el teléfono, quién lo va a supervisar, qué labores va a desempeñar, qué días va a desempeñar, qué días labora la institución. Sobre todo en tiempos de pandemia, a veces nosotros no sabemos si hay horarios reducidos, si hay todo. Hay una situación particular que se nos presentó en un lugar de cumplimiento de trabajo comunitario. Se me informó por el equipo de seguimiento que había ido el MINSA, imagínense. Había ido al MINSA porque tenían tantas personas brindando trabajo comunitario y era requerido a esas personas porque sí tenían que hacer, tenían funciones por hacer, pero ellos, digamos que no permanecían en el sitio, sino que se iban bajo la supervisión de diferentes personas a lo largo de la comunidad, pero indicaban pues que eran demasiadas personas. También muy importante esto, siempre esa comunicación con el juez tiene que darle, el abogado debería darle seguimiento también a sus casos, o indicarle pues a los representados que siempre si tienen alguna consulta, porque claro, el abogado no va a estar siempre con el teléfono, que se acerquen a ellos para poder llevarle sus inquietudes ante el juez o pedir una audiencia para hacer un cambio de lugar, puede ser, porque se lo podemos hacer, cambiar el lugar de cumplimiento de trabajo comunitario, cambiar el horario. Muy importante en el trabajo comunitario ha ocurrido, el trabajo comunitario, según la modificación que se dio en la ley, en el artículo 66, modificado por la ley 4 de 2017, establece que no puede ser en un horario que exceda la jornada extraordinaria que determine la ley laboral panameña, Código de Trabajo. Por eso yo siempre digo que el juez penal es un juez que tiene que conocer toda la normativa, la constitucional, la de familia, la de trabajo, la comercial, tiene que conocer prácticamente todo. Entonces, ¿qué se refiere a la jornada extraordinaria? En el Código de Trabajo dice que el máximo de horas extraordinarias es de 9. Entonces, muchos, por ejemplo, han ido y dicen, tiene que ser 9 horas. No, la norma es clara. Sin que exceda, o sea, hasta 9. Puede ser menos que 9. Pero si tú le estableces, por ejemplo, que vaya 2 días, que no es lo que recomiendan, nos han sugerido muchas autoridades, donde proponen el trabajo comunitario, proponen solo un día. Si se trabaja de 7 a 3, 2 días a la semana, se va a superar el día, los días, las 9 horas
máximas que establece la ley. Y ahí es donde viene un dilema y, por ejemplo, me ha presentado una situación que deberíamos analizar, porque hay personas que quizá vienen de juzgados de garantías previamente, donde le han establecido pues jornadas más allá de las 9 horas. Y todo eso el abogado defensor debe estar en capacidad de sustentar el por qué eso, según la ley, el artículo 66, eso no debería ocurrir. Entonces, las condiciones básicamente, como indiqué, las mismas, de modo, tiempo y lugar, sí, el lugar donde va a cumplir el trabajo comunitario, bajo qué jornada, también va a tener que indicar dónde va a vivir, también se le puede establecer prohibición de armas, no acercarse a la víctima depende del delito, el tema de menores muy importante, la protección siempre de ellos, si son víctimas en caso de menores, no es que no se le va a dar, es que se tiene que proteger, es nuestro deber. También otro tema pues importante aquí en la diapositiva siguiente, licenciado, luego porque ya yo expliqué pues las condiciones, ya las expliqué. Acá, a diferencia de la libertad vigilada, en el trabajo comunitario, sí se establece que en caso de que la persona incumpla el trabajo comunitario, tiene derecho al reconocimiento de un día de prisión por un día de trabajo comunitario. Esto según el artículo 62 del Código Penal. En el numeral 5. Esto es muy importante que los jugadores después lo conozcamos, pero también los abogados, a efectos de que esto se pueda, en caso de que ya no haya otra alternativa, que sea la revocatoria, el derecho a este reconocimiento que sí lo tiene por ley en el trabajo comunitario. Un tema pues de relevancia, aquí también el tema de trabajo comunitario no lo tengo en la diapositiva, pero sí lo acabo de recordar, es que hay una exclusión por ley en el artículo 65. Y a partir de específicamente el 28 de marzo de 2018, a través de la ley 21, no se puede aplicar trabajo comunitario a una persona sancionada por delito contra la libertad sexual en perjuicio de una persona menor de 14 años. Recuérdense que esto es muy importante porque la persona llega, el abogado peticionante llega con su petición y es un delito sexual contra una persona menor de 14 años y es una condena del año 2019, 2020 o 21 o 2018 de, digamos, abril, y obviamente pues la ley prohíbe que el jugador otorgue la libertad vigilada. Y también anuente los abogados defensores de las víctimas, inmediatamente le dicen, le alertan al jugador, señor jugadores, que no puede acceder a el beneficio porque eso está prohibido, según la reforma de la ley 21 de 2018. Eso es muy importante, pues que se tome también en consideración. El tema de cumplimiento es un tema amplio. Señores, hay pocas normas que regulan, bueno, quizás concentradas en una sola normativa, porque yo voy del Código Procesal al Código Penal, luego me voy a la Constitución, a las normas penitenciarias, luego a las reglas de toque, las reglas de Nelson Mandela, que ya se las digo como si fuera un rosario. Pero es que así es como se deben manejar, señores, porque es la manera como usted puede sustentar con argumentos sólidos y pruebas su petición, y donde usted hace como una especie de coraza en la cual su solicitud se hace más fuerte. Entonces, bueno, yo no sé si he cumplido con el requisito de tiempo, si no yo les pudiera explicar un poquito más, ¿ah? Porque ya me estoy interesando en el tema. Está muy bien, honorable juez. Bueno, Sí, hay alguna pregunta, por ejemplo, de una colega que ella litiga bastante, ella se llama Enis Caicedo. Ella pregunta, dice, en dado caso que la persona tenga un arraigo familiar y cumpla con los documentos requeridos, pero le falta unos meses para cumplir sus 2/3, puede, a criterio del juez de cumplimiento,
otorgar la medida de libertad vigilada, de libertad vigilancia por estudio, o es indispensable los 2/3? Mire la forma en que lo plantea la colega, y muchas gracias por esa duda. Es que el juez de cumplimiento, yo lo digo, mire, el juez de cumplimiento incluso podría ser hasta procesado si incumple la ley. Mire, el artículo 104 dice, mire cómo la forma de redacción del legislador, para que el juez pueda, así lo dice la norma, para que el juez pueda conceder la libertad vigilada, el sentenciado deberá cumplir con los siguientes requisitos. Y eso en el artículo 104, y el 103 dice que de forma clara o expresa, una vez cumplidas las 2/3 partes. ¿Cómo podría un juzgador acceder a una libertad vigilada si no están los requisitos? No puede, no puede. Es imposible. Okay. Perfecto. Tendría que buscar otras opciones, pero bajo eso, por eso digo muy importante que al momento de pedir sepan qué pedir, cómo pedirlo, y yo le indiqué que deben llevar. Por eso le decía, muy importante que presenten el cómputo de pena, el mandamiento, si eres que era mandamiento en su oportunidad, o en ese momento presenten el reconocimiento que le llegue ese día a las 2/3 partes de pena. Si no, no va a poder salir la presentación. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las resoluciones que son apelables en la fase de cumplimiento? ¿Cuáles son las resoluciones apelables en la fase de cumplimiento? Bueno, básicamente en cumplimiento casi todas las resoluciones son apelables, ¿verdad? Hay algunos criterios variantes respecto a las apelaciones. Y eso es muy importante pues que lo tomemos en cuenta. Yo siempre no quiero dar una respuesta en general, además no soy en este momento magistrada, pero podrían llamarme para una suplencia, digamos. Entonces, la normativa en materia pues de, permita buscarla, en materia de recursos, establece de manera muy clara cuáles son las resoluciones apelables. Aun cuando la normativa es así, ya ha habido quizás criterios, le voy a traer otros criterios más que llaman la atención. El artículo 169 dice que son apelables, ¿verdad? En el artículo 8, la resolución del juez del cumplimiento en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 509 del Código, ¿verdad? Por allí viene la pregunta, ¿verdad? Porque sí, hay unas decisiones que no se toman en base al 509, sino que se basan en el artículo 510, por ejemplo, y en el artículo 511. Entonces, bajo ese criterio, algunos magistrados, pues algunos fallos, han dicho pues que no procede el recurso de apelación contra los cómputos de pena, si es esa la pregunta. Me imagino que sí, porque no está dentro del catálogo del 509, sino que está en el 510. Sin embargo, licenciado, he podido leer, porque me gusta leer las resoluciones, no las tiran como resoluciones, pero yo a veces escucho, pido los audios, si es que tengo acceso, porque a veces no tengo siempre el acceso, no crean que el juez tiene acceso a todo, no. Entonces hay que tener una formalidad y tenemos que pedirlo. A veces demoran en llegar. Pero por allí hay una decisión interesante donde se adoptó una decisión en materia de cómputo de pena y había un tema de reconocimiento de medidas cautelares, que también la conoce el juez de cumplimiento y no lo mencioné, porque esto da para mucho tiempo, licenciado, hay más fase de cumplimiento, me estoy tocando por encimita. Exacto, entonces, sí, es cierto. Sí, entonces, ¿qué pasa? El 232 del Código Procesal Penal, reconocimiento de medidas cautelares, ¿verdad? Y establece ahí reporte periódico. Tiene derecho al reconocimiento de un día de prisión por cada 5 veces que se presente la autoridad competente. Bueno, criterio de muchos jugadores, 5 veces que efectivamente, dice la norma, se presenta autoridad competente. O sea que hay que comenzar a contar, bueno, 1, 2, 3, cuántas veces fue que se presentó y lo divido entre 5. Por eso el cálculo matemático, los jueces de cumplimiento ya tenemos como que la calculadora aquí insertada en el chip. Entonces, ¿qué pasa?
que el abogado defensor no estuvo de acuerdo con una parte del reconocimiento de las medidas cautelares, porque decía él que eso fue objeto de un recurso de anulación y qué sé yo, y que por eso había parte que no había sido reconocida, pero que aún así la persona se mantuvo en medida cautelar. Y adivine qué pasó. Los magistrados dijeron que como eso no era un tema meramente aritmético, sino que era un tema por otro tema adicional, que era de las medidas cautelares, ellos entraban a conocer el cómputo de pena y revocaban la decisión del juez de cumplimiento y ordenaban que nuevamente el juez de cumplimiento expidiera otro cómputo, tomando en consideración el tiempo que el defensor solicitaba. Mire qué interesante es la jurisprudencia, ¿no? En esa línea, en el trabajo comunitario, ¿cómo se reconoce el cómputo de los días efectivamente Uno laborados? por uno, uno por uno. Por uno. Uno por uno, y por eso es muy importante que usted me lo haya preguntado, porque hubo Porque una antes disyuntiva al era 5 por inicio. 1. ¿Cómo? Antes había otra Sí, hubo una disyuntiva, pero es que acuérdese que disyuntiva, que siempre, era 5 o 1. acuérdese que, sí, siempre hay criterio. Yo respeto cada criterio y no estoy diciendo, pero el artículo 62 dice que es uno por uno. Lo que ocurre allí en el tema del trabajo comunitario, pero bueno, los magistrados han confirmado en el tema del reconocimiento de uno por uno. En el tema del trabajo comunitario es que hay dos normas que entran en colisión en el reconocimiento precisamente, y qué bueno que usted lo trae a colación. Y eso, pues, el que no esté de acuerdo puede ejercer, pues, los recursos que a bien tenga. Sí, Acá lo indica. ujú. Sí, También tengo otra pregunta que ahora se sí, me acá olvidó. lo que pasa es que acá el artículo 65, sin la modificación de la ley 21 de 2018, en el último párrafo indicaba que se computará a favor del sancionado un día de prisión por cada 5 días de trabajo realizado. Así Esa era la también lo indica la modificación, el artículo 65, y también lo indica la modificación de el penúltimo párrafo de la ley 21-2018. O sea que el código que vean, el código anterior o reformado, siempre les va a indicar eso. Por eso es que decían que era 5 por 1. Sin embargo, cuando nos vamos en caso de incumplimiento de las penas, el juez de cumplimiento deberá aplicar la siguiente. Y entonces en el numeral 5 dice un día de prisión por un día de trabajo comunitario. Cuando efectivamente. nos vamos entonces al tema de las penas, el artículo 50 describe lo que son las penas en nuestro código penal, en el panameño, y habla de las penas sustitutivas. Recuérdese, cuando vamos al capítulo 3 del Código Penal, artículo 65, el título del capítulo es pena sustitutiva. Y cuando vamos, esto para efecto de quien quiera estudiar un poco más, cuando se habla del artículo 50 en el numeral 2, literal B, pena sustitutiva, dice el artículo 50, habla del trabajo comunitario como una pena. Entonces, si es una pena, porque no habla de una pena sustitutiva en este caso, y no lo establece en otro lado, entonces también habría que analizar el tema de los principios rectores en materia penal, como son la favorabilidad. Favorabilidad del Sí, así los es. sí. Bueno, Pero tengo ya eso es un tema de criterio. sí, ya la última preguntita aquí, la joven Laura Alvarado pregunta, ¿qué pasa o qué pasaría si el oferente sea extranjero pero con cédula PE? PE es panameño nacido en el extranjero. ¿Y carnet provisional puede ser oferente? Bueno, mire, lo que pasa es que existe libertad probatoria. Ahí el juez hará la pregunta. Nadie dice que es que no se le va a negar o que se le va a acceder. El juez evaluará los riesgos de fuga. ¿Me comprende? Sí, exacto. Eso no es que no pueda ser, sí puede ser. De hecho, hemos tenido oferentes que son extranjeros, pero algunos abogados, por ejemplo, en libertad probatoria, llevan lo que es quizás un contrato de trabajo del oferente, de que está una persona que está residiendo, quizás que está casado, prueban que está casado. Es como en el tema de los peritos, ¿no? Cada cual
acredita o desacredita el perito o acredita o desacredita el testigo, dependiendo de con los elementos que tenga al alcance. Bueno, me parece que hemos cubierto bastante el tema, por lo menos en la parte inicial, más básico, dentro del complejo tema novedoso para la, digamos, lo que es el ejercicio en materia del sistema penal acusatorio, pues el sistema del juez de cumplimiento era una figura novedosa de 2016 que se implementó el 2 de septiembre del 2016 y que se va desarrollando dentro de las experiencias que se dan a nivel nacional, pues con la implementación en el primer circuito judicial de Panamá y claro, de la experiencia que también se dio desde 2011 en Coclé y luego en Herrera de los Santos y luego en el tercer distrito judicial, allá por el año creo que fue 2014 o 2015, allá en la provincia de Chiriquí. Siempre como era un tema muy, digamos, novedoso, se ha estado implementando, mejorando, tratando de solucionar los conflictos que las normas, como usted bien lo indica, hay un choque de normas, a veces son ambiguas, a veces son contradictorias, pero que en el desarrollo de la misma, de los operadores, pues, y la experiencia, pues, van tratando de mejorar el sistema. Yo pienso que es un sistema mucho mejor que el que teníamos anteriormente, el sistema eh, inquisitivo o inquisitivo mixto, y que cada día pues creo que se puede ir mejorando mucho más. Otro tema que también era muy importante saber pues que los abogados tienen que estudiar, tienen que prepararse, Así es. tienen que tener todo listo, preparado cuando llegan las audiencias. No se puede llegar a la audiencia si usted no tiene todos los requisitos necesarios porque no va a poder cumplir y el juez no va a poder aceptarle la petición. Quizás puede que la, en formalmente no lo tenga para demostrarlo, pero necesita mostrarlo al juez para confirmar que realmente es así. Es un tema muy interesante, profesora, honorable señora juez, y yo le agradezco de parte del Grupo Guía, pues un sábado de carnaval. No. Para mí ha sido un honor y un placer compartir No, con ustedes. dedique tiempo a los colegas, a los estudiantes de Derecho y al público en general para que conozcan, pues, que no es un trabajo fácil el que ustedes realizan como juez de cumplimiento. Eh, Como usted dice, pues, eh, a veces hay que ver, a estudiar y Mucho, hacer hay que estudiar tratarlo mucho. de la mejor forma en que se puede impartir justicia. Y en Así es. este caso es la justicia realmente ya del sancionado, pues que hay que respetarle los derechos humanos y los derechos legales y constitucionales y convencionales, como usted dice, ¿no? También los colegas deben estudiarse las reglas de Mandela, las 100 reglas de Brasilia, las reglas de Tokio. Todo ese tema es muy importante que el abogado que se va, digamos, También al hay un tema sobre la discapacidad, en lo cual pues, he tenido experiencia dictando algún tipo de seminario con la unidad de acceso a la justicia y género. Y también es importante y se abarca en cualquier tipo pues, de solicitud que se haga al juez de cumplimiento. Si usted me pregunta, por ejemplo, ¿una persona discapacitada puede optar a libertad vigilada o trabajo comunitario? ¿Por qué no? Si tiene Sí, derecho a la no discriminación y a la inclusión. Y por allí exactamente. hay mucho tema para seguir debatiendo. Cómo no, en otra ocasión, pues, por ahí me han pedido bastante volver a tocar este tema Yo lo que quería cerrar, bueno, dicen que la educación, de esto que me tome sábado de carnaval, no se preocupe. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para combatir, para enfrentarse pues al mundo.
Y Exacto. finalmente en la diapositiva que les presenté es un acompañamiento pues que dice, a mí no me gusta ir tan formal a la cárcel, esto porque íbamos en una visita formal y me tomaron así la última diapositiva. Yo mandé una foto que me dieron que se tenía una foto más formal, yo no voy tan formal, solo las audiencias, pero nuestro tema, como dije, también es de vigilancia penitenciaria. Exacto. Y si se fijaron en la primera diapositiva, la imagen que tienen de fondo es una foto real tomada por mí en una vigilancia penitenciaria dentro de el centro, el antiguo, la cárcel de la Chorrera, hoy centro transitorio, y ahí viene un tema muy discutible porque ya no es tan transitorio y hay un montón de personas ahí por el tema de la pandemia. Y bueno, sí quería dejar nada más por allí para que tengan los colegas alguna idea de que las decisiones que por alguna razón nunca se han dejado de ver en cumplimiento, aún cuando ha habido cierres totales, ha sido el tema de las prisiones domiciliarias, señores. Eso es muy Mira, importante y están analizadas desde otro punto de vista por el tema del COVID-19. exacto, eso era un tema. Eso es para otro tema, ese es para otro tema Era más. otro tema, porque cuando yo estuve en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho y di criminología, nosotros nos llevaron a hacer 5 visitas a las cárceles. Imagínense, a todas las cárceles. Pero ustedes La entraban a las celdas, Sí, exacto, entrábamos a la celda a la y eso misma era celda. increíble. Eso era increíble. Las compañeras salían llorando con Sí, lágrimas sí, en es que eso es una cuestión que es impactante, ¿no? La realidad de las cárceles panameñas, de hecho, la última imagen, por eso era que le decía el cierre de la diapositiva, esto es es una una foto realidad. donde es una foto de la realidad que se vivía en el centro de La Chorrera, centro penitenciario de La Chorrera o cárcel pública de La Chorrera, que llevó al cierre. Y sé que muchos, Exacto. porque la regla de Nelson Mandela dice que la persona debe estar detenida en el centro que esté más próximo a su familia. Y vinieron una serie de situaciones, pero es que había una situación de riesgo de infraestructura por colapsar y que de la cual ya habíamos sido informados y había múltiples informes. Entonces, es una situación pues realmente alarmante y no solamente esto, pues acá en Panamá Oeste, eso es en casi todo el país. Exacto. Así decían que no era lo mismo pasar un día en la cárcel aquí en Panamá que una cárcel allá en Suecia. Son totalmente opuestas, Bueno, ¿no? Pero yo creo que ahora con la pandemia creo que casi todos aprendimos, ¿no? Casi todos exacto, aprendimos que la libertad es una de las cosas más valiosas que hay. más valiosas que hay. Exacto. Bueno, honorable señor juez, JC Vázquez, yo la felicito y le agradezco su tiempo. De parte del Grupo Vía nos estemos muy orgullosos de haberla tenido el día de hoy compartiendo con nosotros pues su conocimiento, sus experiencias y sobre todo no sé, ese ánimo y ese espíritu de docencia que usted tiene. Así que le agradezco y Muchas gracias a ustedes. me despido Saludos. de Aunque todos. no los veo aquí desde la pantalla, yo no veo quienes me están viendo, pero les envío mis No se saludos. preocupe, Los usted lo esperamos puede en los ver. tribunales, ¿no? Exacto, ahí va a quedar grabado la página del grupo Guía. En Facebook queda grabado eh, la presentación suya, la conferencia, y pueden verla, acceder a la página, es libre, es pública, pueden verla cuantas veces quieran. Así Sí, que no, nos ayuda mucho que las personas vayan preparadas porque no se pierden audiencia. O sea, cuando se va a hacer la audiencia, se va a conocer en realidad el fondo de la audiencia y no mero formalismo por falta de una prueba. Muy importante eso, cómo porque no. le quitamos espacio. Gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes. Saludos, hasta luego.